Santos y amados hermanos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 4 de esta serie Etapas hacia la madurez espiritual. La experiencia de la regeneración está especialmente relacionada con 4 cosas: nuestra naturaleza, nuestro corazón, nuestro espíritu y la vida de Dios. Es a partir de estas 4 cosas que estamos considerando nuestra condición antes de la regeneración, durante la regeneración y después de la regeneración. Ya acerca de este último punto, después de la regeneración, vimos que después de la regeneración, número 1, sentimos que nuestra naturaleza es corrupta. Una vez que ha ocurrido esto, también sentimos que nuestro corazón, y empezamos a experimentar que nuestro corazón es ablandado por Dios y nuestro espíritu es avivado para con Dios. Y en cuarto lugar, referente a la vida de Dios, nos damos cuenta ahora que tenemos la vida de Dios, puesto que hemos tenido contacto con Dios y recibido su vida durante la regeneración. Tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Al mismo tiempo tenemos también la naturaleza de Dios, ya que la naturaleza de Dios está en la vida de Dios. Por eso cuando hablamos de la experiencia de la regeneración, en estas 4 cosas, nuestra naturaleza, nuestro corazón, nuestro espíritu y la vida de Dios, los cambios que han ocurrido antes y después de la regeneración son bastante definidos. Queremos repasarlos de nuevo. Antes de la regeneración, nuestra naturaleza es corrupta. En el momento de la regeneración, vemos que es corrupta. Y después de la regeneración, siempre sentimos que es corrupta. Nuestro corazón, hablando ahora del corazón, es duro para con Dios antes de la regeneración. En el momento de la regeneración viene a ser un corazón profundamente arrepentido. Y después de la regeneración es un corazón ablandado para con Dios. Antes de la regeneración nuestro espíritu está muerto. Este espíritu se contrista en el momento de la regeneración y es avivado con Dios después de la regeneración, o avivado para con Dios. Antes de la regeneración estamos separados de la vida de Dios. En el momento de la regeneración entramos en contacto con la vida de Dios y después de la regeneración tenemos la vida de Dios. Si solamente estos puntos están claros para nosotros, entonces vamos a tener un entendimiento cabal de la experiencia de la regeneración. Queremos considerar a partir de ahora también la segunda experiencia de vida, la que llamamos dar resolución o solucionar el pasado en la experiencia de vida. Hablando con propiedad, dar resolución al pasado en sí mismo no puede ser considerado como una experiencia de vida. Solo puede ser considerado como una extensión o como un apéndice de la experiencia de la regeneración. Puesto que el hombre ha sido verdaderamente regenerado y salvo, termina espontáneamente con toda su vida pasada. Por lo tanto, la experiencia normal de la regeneración ciertamente incluye el elemento de la terminación del pasado. Sin embargo, a causa de que hay muchos que parecen no haber sido claramente regenerados y salvos, aunque ellos, de hecho, han sido regenerados y salvos, el problema de su vida pasada parece que no fue resuelto inmediatamente, o no lo ven, y vemos que a pesar de ser salvos, siguen apareciendo todas esas cosas de su vida pasada. No es sino hasta que el Señor los revive una vez más que pueden al fin aprender esta lección o hacer suya más bien esta verdad. Por eso es que los separamos de la regeneración y la resolución del pasado. Los consideramos como 2 diferentes experiencias de vida. Hablando exactamente de la base o de la enseñanza clara de las Escrituras con relación a dar solución o resolución al pasado, no vemos una enseñanza definida sobre esto, pero sí, por ejemplo, vamos a tratar 2 buenos ejemplos. Uno se encuentra en Lucas 9, del 1 al 10, que es la historia de cómo Zaqueo
resolvió el problema de su vida pasada luego de haber sido salvo. El otro lo vamos a tomar de Hechos 19, los versículos 18 y 19, el relato de cómo los efesios trataron con su pasado luego de ser salvos. En Lucas 19 se nos dice que tan pronto como Zaqueo fue salvo, se percató inmediatamente de que había extorsionado a otros en el pasado. Y por lo tanto, eso era injusto y que él era injusto en sí mismo. También se dio cuenta de que era uno que amaba el dinero y que tenía una manera de vivir llena de avaricia. Por eso él le dijo al Señor que si había tomado algo de alguien por método fraudulento, voluntariamente lo restituiría cuadriplicado. Además, estaba dispuesto a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Esta fue su manera de dar resolución al pasado. En Hechos 19 se nos dice que los santos de Éfeso, habiendo sido salvos por medio de la dirección de Pablo, vinieron a confesar sus hechos, muchos de ellos trayendo voluntariamente sus libros de hechicería y quemándolos delante del pueblo. Así resolvieron el problema de su pasado. Pues debemos recordar que en Hechos 19 esto no ocurrió en el momento de su conversión, sino que esto ocurrió o en el momento de la regeneración, sino que si seguimos ahí el rastro del tiempo, esto ocurrió un tiempo después de que la regeneración había ocurrido. Ahora, ¿cuáles son las cosas del pasado que deben ser quitadas luego de que somos salvos? Y no estamos hablando, hermano, de un esfuerzo propio, ni de que usted se enfoque en una lista de cosas del pasado. Queremos mirar esto como para tener allí a la vista, como una sombra que nos ayude a identificar que hay problemas del pasado que aún están presentes en nosotros. ¿Cuáles son las cosas que deben ser terminadas y debieran estar resueltas ya en la experiencia? En total agrupamos estas cosas en 4 categorías: los actos injustos, los asuntos impropios, los asuntos malignos e impuros y las viejas maneras de vivir. Luego que hemos sido salvos, es necesario que estos asuntos sean puestos a un lado, que veamos que por la ganancia de la vida estos asuntos han sido puestos a un lado y son ya capítulos cerrados en nuestra vida. Por ejemplo, repasando este punto de los actos injustos, injusto quiere decir que no es recto, que es ilegal. Todo lo que hemos obtenido en el pasado de medios injustos, ilegales, tales como robar, estafar, tomar por la fuerza, apoderarse de propiedades ajenas, retener cosas que otros han perdido, no devolver cosas prestadas por mucho tiempo, toda relación ilegítima con otras personas y tratos injustos hacia otros. Todos estos actos injustos son cosas que tenemos que solucionar. Los asuntos impropios. Impropio e injusto tienen significados cercanos, sin embargo, queremos hacer una diferencia ahí. Injusticia significa que el método por el cual se obtiene una cosa o la relación de cierto asunto es indebida o ilegal. Impropio significa que la misma naturaleza de cierta cosa o cierto asunto es indecente, impropia. Es un llamado a atender la misma naturaleza de algunas cosas que es también impropia e indecente. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, fumar o leer novelas obscenas no se le pueden considerar cosas injustas, pero ciertamente son impropias e inmorales. Todos estos asuntos impropios son cosas a las que debemos poner fin en la práctica, en la experiencia. Vamos a seguir sobre las otras 2 categorías de estos asuntos, los asuntos malignos e impuros y las viejas maneras de vivir, pero será ya en el próximo audio. Amados, la gracia del Señor sea con vosotros.